se ha sintonizado a nuestro programa Un Encuentro con Dios, con el pastor Alberto García. Hola amigos y amigas televidentes, qué gran bendición poder estar aquí con ustedes otra vez más en nuestro programa Un Encuentro con Dios. Hoy tenemos un programa muy poderoso para ustedes porque quiero hablar de algo que estoy seguro va a impactar su vida. Así que llame a sus amigos, amigas, díganle que se sintonice, pero ahora mismo porque Dios hoy va a cambiar sus vidas. Abra la Biblia, por favor, inmediatamente al libro de Juan, San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así la santa palabra de nuestro Señor. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Hace un tiempo atrás, mi esposa me llamó a la atención algo que yo no me había dado de cuenta. Me llamó a la atención de la manera que yo hablaba, hay veces muy negativamente. Por ejemplo, cuando íbamos camino a las películas a ver una película, yo tenía la costumbre de constantemente decir, pues vamos a llegar tarde y ya que lleguemos no va a haber ningún lugar donde sentarse. Ella me oía y un día se cansó de oír la negatividad de cual salía de mi boca y me dijo, Alberto, párate ahí un momento. ¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que estás diciendo? Que cuando lleguemos no va a haber asientos, que vamos a llegar tarde. Y me dice, ¿cómo tú sabes que eso es verdad? ¿Cómo tú sabes que cuando llegues al cine no van a haber asientos y que vas a llegar tardísimo? Y me puse a pensar y le dije, pues yo sé. Porque la película que yo quiero ver, todo el mundo quiere verla. Y ella se cayó la boca, ni dijo ni una palabra. Y en ese día, cuando llegamos al cine, todos los asientos estaban vacíos. Ella no me dijo ni una palabra, solamente me miró como diciendo, Alberto, ya vistes que hablaste negativamente sin ninguna razón. ¿Viste todos los asientos que están disponibles para la película que quieres ver? Y en ese día me di de cuenta yo de algo que transformó mi vida. La palabra, el poder de nuestra palabra. Y hay muchos que me miran hoy en este día que hablan muy negativamente. Siempre están diciendo frases muy negativas. Por ejemplo, dicen cosas como, tengo un hambre que me estoy muriendo. Tengo un hambre que me estoy muriendo. ¿Han oído a alguien decir esa frase? Esa frase, es muy negativa. Hay personas que dicen, pues, yo lo voy a creer cuando lo vea. Esa frase es una frase sin fe ninguna. Hay personas que usan frases como estas. ¿Qué va a pasar si esto no funciona? Hermano, hermana, ¿por qué no cambia de la manera de ver las cosas y mejor dice, ¿qué va a pasar cuando funcione esta situación? En vez de decir, ¿qué va a pasar si no funciona? Mujeres que dicen, ay, estoy tan gorda. Y hablan negativamente de sus bocas. Hoy quiero hablar sobre eso.
Porque sé que hay algunos que me miran que son muy negativamente en la manera que hablan. No puedo encontrar trabajo, nunca me voy a casar, nadie me quiere. Y no nos damos de cuenta muchas veces el poder de nuestras palabras, el poder de nuestras frases negativas. Considere conmigo, por favor, por los siguientes momentos, 3 pensamientos. La palabra de Dios es semilla. Pensamiento número 1. La palabra de Dios es semilla. Número 2. Nuestra palabra o nuestras palabras son semillas. Y número 3. 2 verdades muy importantes con respecto a nuestras palabras. Considere conmigo estos 3 pensamientos. Dice una varona o mujer de Dios, dice esta frase ella: palabras, ¿entienden plenamente su poder? ¿Puede alguno de nosotros realmente entender la poderosa fuerza detrás de las cosas que decimos? No nos detenemos a pensar antes de hablar, teniendo en cuenta la potencia de las frases que pronunciamos. Hermano, hermana televidente, sus palabras tienen un tremendo poder. Y hoy quiero ayudarlos en referencia a cómo usar sus palabras. Quisiera empezar hoy con el pensamiento: la palabra de Dios es semilla. La palabra de Dios es semilla. En la parábola de Jesús, cuando hablaba la parábola del sembrador, Jesús nos enseña que la palabra de Dios es semilla. Él nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, mire conmigo lo que dice Jesús. Él dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Voy a repetirlo. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la palabra de Dios no es como semilla. Él está diciendo la palabra de Dios es semilla. La palabra de Dios es semilla. Hermano, hermanas televidentes, el reino de Dios, la economía de Dios funciona y opera y se mueve a través de la semilla de la palabra de Dios. Voy a repetir eso. El reino de Dios, la economía de Dios se mueve, funciona a través de la semilla de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, óigame, cuando Dios habla, es una semilla que sale de su espíritu y esa semilla germina y produce el resultado que Dios desea. Voy a repetir eso. Cuando Dios habla, es no como semilla, es una semilla que sale del Espíritu de Dios y esa semilla germina y produce el resultado que Dios desea. Mire conmigo a Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: así también la palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, eso es lo que dice Dios, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Qué está diciendo el Señor? Él dice que cuando yo hablo, cuando Él habla, su palabra va a salir de su boca y esa palabra no va a volver a Él hasta que no cumpla el propósito de cual Él desea. ¿Me está entendiendo? El poder o la semilla de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es como semilla, es semilla. Entonces Dios está diciendo, cuando yo hablo, esa palabra sale de mí y no vuelve a mí hasta que no traiga el resultado por la cual yo la mande. Estamos hablando de la palabra de Dios que es semilla. Este concepto, principio, se ve claramente en nuestras escrituras. Dios creó los cielos y la tierra a través de este mismo proceso que explico yo hoy en día. En Génesis capítulo 1 versículo 3 dice así la santa palabra de Dios. Y dijo Dios, fíjese, y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. ¿Usted vio eso? Dios habló, tiró la semilla de su palabra y dijo que sea la luz y la luz empezó a existir. Está viendo el poder de la semilla de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es semilla. Considere conmigo este pensamiento. Usted fue nacido de nuevo, fue salvado a través de la semilla de la palabra de Dios. Mire lo que dice San Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así Pedro, el apóstol: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Usted vio eso? Pedro está diciendo, usted fue nacido de nuevo a través de la semilla de la palabra de Dios. Quiere decir que aquel persona que me está mirando, cualquier persona que me está mirando, que se ha entregado a Jesucristo, la única razón que usted ha nacido de nuevo fue porque Dios habló su palabra, mandó su semilla y esa palabra no volvió a él hasta que usted no fuera salvo. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa la palabra de Dios como semilla! Hermanos, hermanas, usted no es sostenido porque su patrón le ha dado oficio. Usted no es sostenido porque usted tiene trabajo o a través de su trabajo. Usted es sostenido simplemente por la palabra o la semilla de Dios. Por eso dice Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda semilla que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús? Que nosotros somos sostenidos no por el sistema de gobierno, no por el sistema de trabajo, no por la economía. Usted y yo somos sostenidos simplemente por la santa palabra de Dios que es semilla.
Y su situación no va a cambiar porque usted es más inteligente que la otra persona. Su situación va a cambiar porque cuando Dios diga su situación cambia hoy cambiará su situación. Porque la palabra de Dios es semilla y tiene poder de sembrarse donde Él quiera. Y esa palabra no vuelve a Él hasta que no traiga el resultado de cual Él, Señor, desea. Gloria a Dios por la semilla de la palabra de Dios. Entonces hemos establecido a través de la Escritura que la palabra de Dios es semilla. Número 2, no solo la palabra de Dios es semilla, sino nuestras palabras también son semilla. Voy a repetirlo. No solamente la palabra de Dios es semilla, sino nuestras palabras que salen de nuestra boca también son semilla. Dios nos ha dado a usted y a mí como creyentes, óigame óigame aquí, no sé cómo decirlo, pero voy a decirlo, óigame con mucha atención. Dios le ha dado a usted y a mí como creyentes el mismo poder de nuestras palabras de cual Él tiene como Dios. Fíjese conmigo. Abra su Biblia a Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire lo que dice Colosenses, la palabra de Dios. Toda la plenitud de la divinidad, y la palabra y divinidad es la palabra griega que es theos, que quiere decir Dios. Entonces dice toda la plenitud de la divinidad, o la palabra griega theos, que quiere decir Dios, habita en forma corporal en Cristo. Y Él es, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Fíjese, ustedes han recibido esa plenitud. Ahora, déjeme explicar, por favor, esta escritura. ¿Qué habla Pablo a los creyentes de Colosenses? Él lo que está diciendo es esto: toda la divinidad, toda la plenitud de Dios Jehová el Padre habita en Jesucristo. Quiere decir que toda la autoridad de Dios habita en Jesucristo. Todo el poder de Dios habita en Jesucristo. Toda la habilidad, milagros, poder, santificación, poder de palabra, toda la divinidad de Dios Jehová habita adentro de Jesucristo. Y después dice Pablo, en versículo 10, ustedes han recibido esa plenitud. Quiere decir que la divinidad que habita en Dios, habita en Jesús y también habita en nosotros. Quiere decir que el mismo poder que tuvo Dios en la creación de crear los cielos en la tierra con su palabra, ese mismo poder habitó en Jesucristo y habita hoy en usted y habita hoy en yo. Entonces, si eso es verdad, y la palabra nos dice que eso es verdad, entonces el poder que tiene Dios para crear lo tuvo Jesús. Y el poder que tuvo Jesús lo tengo yo.
y lo tiene usted. Quiere decir que usted tiene en su palabra la semilla de poder crear los resultados que usted desea. Ya está viendo lo importante que es cuidar de la manera que hablamos, porque nuestras palabras son semillas, igual que la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo. Abra la Biblia, por favor, a Juan, capítulo 14, versículo 10. Mire conmigo lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso no crees, Jesús hablando, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, Él es que realiza sus obras. ¿Vio lo que dijo Jesús? Dice, ¿acaso no se han dado cuenta que las palabras que yo estoy hablando no son mis palabras, son las palabras de Dios? Porque la divinidad de Dios está dentro de mí. Cuando yo hablo es la palabra de Dios. Y es el mismo poder que tiene Dios, lo tengo yo, dice Jesús. Y que las obras que yo hago no son mis obras, sino son las obras del Padre. Porque Él vive en mí. Abra otro versículo, por favor. A Juan capítulo 14, versículo 20. Fíjese lo que continúa Jesús diciendo. Dice, y yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Lo vio claramente, dice Jesús, yo estoy en el Padre, mi Padre está en mí, y yo estoy en ustedes, y ustedes están en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mismo poder que tiene Dios en sus palabras lo tenía Él, y el mismo poder que tenía Él en sus palabras lo tiene usted como creyente. Entonces, no solo la palabra de Dios es semilla con poder, sino sus palabras son semilla con poder. Esto significa simplemente que nuestras palabras también son semillas, que nosotros tenemos la misma capacidad que Dios a través de nuestras palabras. Que cuando nosotros hablamos es también como una semilla que sale de nuestra boca, de nuestro espíritu, y esa semilla germina y produce el resultado que nosotros deseamos. Y a veces, oh, qué pena, pero se nos ha acabado el tiempo otra vez más. Qué rápido pasa el tiempo cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Hoy no quiero dejarlos con sus manos vacías. Por eso quiero poner en sus manos este libro titulado La palabra es semilla. La palabra es semilla. Este libro fue escrito por mí. Aquí contiene todas las llaves de cuales hablamos y mucho, mucho más que no tuvimos el tiempo para terminar. La palabra es semilla. Usted puede conseguir trabajo a través de su palabra. Usted puede ver sus hijos salvos a través de su palabra. Sí, tiene fe, pero hay veces su fe necesita un vehículo para facilitarse, y ese vehículo son sus palabras. Hoy quiero poner este libro con estas llaves en sus manos, con su ofrenda de $30 o más. Hoy se lo envío gratuitamente, envío pagado. ¿Me oyó correctamente? Hoy y solamente hoy. Si usted nos manda una ofrenda de $30 o más, una ofrenda de amor para mantenernos en el aire, para poder continuar enseñándole la palabra de Dios en una manera que puede cambiar su vida, con esa ofrenda yo le mando este libro
gratuitamente, titulado La palabra es semilla. La palabra es semilla. Llámenos hoy, aquí está el número en su pantalla y yo personalmente voy a recibir su llamada. No quiero cerrar hoy sin orar por ustedes, por aquellos que no conocen a Cristo. Sus palabras hoy pueden cambiar su destino. Si usted quiere recibir a Cristo, por favor, incline su rostro y repita conmigo. Di: Padre, yo soy pecador, me merezco el infierno, pero yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él murió por mis pecados. Hoy yo lo recibo como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y tu palabra me dice en Romanos que si yo he hecho esto con fe, hoy yo soy salvo. Gracias, Señor, por salvar mi alma. En el nombre de Jesús yo oro, Padre. Amén y amén. Si usted hizo esa oración con fe, hoy el Señor ha cambiado su vida. Usted hoy ha nacido de nuevo y hoy es el principio de una vida nueva. Llámenos, díganos aquí en el número en su pantalla que usted recibió a Cristo. Hermanos y hermanas televidentes, gracias otra vez por sintonarse a nuestro programa. Hasta la próxima, lo amamos, que Dios le bendiga y aquí lo espero. Gracias por sintonizarse a nuestro programa Un Encuentro con Dios. Si usted desea una copia de este mensaje, por favor, llame al número en su pantalla. Si desea visitar nuestra iglesia, estamos localizados en 700 Norte Valley Street, D en Anaheim, California. Nuestros servicios son domingos a las 10:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Que Dios le bendiga.